hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan bien, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran, con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches. Estamos en Con Dos que se quieran, aquí en el corazón de Centro Habana, en Prado y Trocadero, el barrio de Lezama, Lima, en los legendarios estudios de sonido del ICAI. Hoy nos acompaña la eminente escritora, periodista, poeta y amiga entrañable de muchos años. Y este programa se llama Con Dos que se quieran, tiene también mucho que ver con ella, mi querida Marilyn Boves. Bienvenida, Marilyn, mi vida. Gracias por invitarme, Amaury. Un gusto para mí tener a tan excelsa figura en mi programa. No voy a mentir, Marilyn y yo nos conocemos hace muchos años, en la época en que se templa el acero, desde aquella época. Ahora, tú has sido, Marilyn, concursante de muchos premios y además has sido jurado. ¿Por qué tú crees que los escritores dicen, quizás con maledicencia, que si uno conoce el jurado y se entera de quién está compitiendo, ya uno puede ensartar el premio? ¿Eso es cierto o es mala idea? Eso es cierto y no es cierto al mismo tiempo. Es verdad que hay jurados que tienen esas características. A mí no me consta, pero he oído muchos cuentos. Yo también he oído, a mí también consta menos. Pero eso no sucede así siempre. Es verdad que cuando un jurado conoce a alguien, no solo por un problema de mala intención, es que también a veces cuando tú conoces a alguien, comprendes mejor su obra. Quizás por eso tú haces estos programas, para que la gente comprenda mejor la obra de los que venimos aquí. Es el objetivo. Y es verdad que hay jurados a veces se inclinan por un amigo y que eso ha ocurrido desgraciadamente en las letras cubanas y todo el mundo se da cuenta porque después empiezan a aparecer los libros publicados de aquellos que concursaron y había libros que tenían más valor que el que fue premiado. Pero yo no creo que eso sea una generalidad de los concursos que se están haciendo actualmente en Cuba. Ni creo que haya tantos jurados con esa falta de ética, porque en resumen eso es una falta de ética, Pero ¿no? puede ser algo también heredado de estos grandes premios literarios como Planeta y todos esos que muchas veces las editoriales le dicen, compite a una persona, Exacto. ven y compite que vas a ganar. Y Claro, la diferencia es que ahí hay dinero por el medio y aquí no, hasta donde yo sepa. A lo mejor hay algún No, dinero y uno no se entera. Pero en esos jurados de Planeta, de las grandes editoriales, hay agentes literarios, hay todo un mecanismo de marketing que está ahí para vender ese libro. Y como quieren que se vendan, pues necesitan un premio para darle ante los incautos un aura de buena obra literaria, que no siempre la tienen, como tú y yo sabemos, Sí, que sí. hemos leído premios Planetas y Alfaguara, que realmente qué bueno.
Sí, qué decir de ellos. Yo tengo un amigo escritor español joven que me dice, yo cuando salen los premios Planeta y los premios Faguara voy directamente a comprar las menciones. Es decir, en las menciones está el premio. Es probable. Ahora, tú has sido muchas veces jurado. Sí. Y de grandes concursos. De Casa de las Américas, uno de ellos, aunque de Casa de las Américas vamos a hablar después, un premio muy prestigioso que yo respeto, que yo considero, me parece el gran premio, pero habrá tiempo para hablar de Casa de las Américas. Ajá. Cuando tú eres jurado de esos premios, suponte que tú eres jurado de poesía, la poesía quizás es un poco más fácil de leer para ti, pero eres jurado, suponte de novela o de cuento. Uno se lee todos los libros. Yo sí me los leo. Yo sí me los leo. No te voy a decir que siempre me leo los libros hasta el final. Hay libros que con 4 cuentos que tú te lees te das cuenta de que el pobre autor es alguien que tiene muy buenas intenciones, pero que no va a ser escritor, porque 4 cuentos a veces bastan para saber si la cosa estaba en un nivel tan bajo que ya no merece la pena leerse los demás. Pero es que uno se da cuenta, como se da cuenta cuando oye a alguien cantar que está desafinado, lo sabe desde la primera frase melódica, ¿no? Sí, eso no hace falta llegar a la mitad de la canción. No hace falta llegar. Eso sería con 2 compases basta. Ahora, ¿tú crees, Marilyn, que existe una literatura hecha por mujeres para mujeres y una literatura hecha por hombres y para hombres? Dígame usted. Bueno, lo primero que yo pienso que tenemos que establecer es que cuando se habla de literatura hay una sola literatura y esa es la buena, sea escrita por hombres, por mujeres, por animales, por quien sea, es buena. Yo creo firmemente en que hay una visión del mundo femenina y una visión del mundo masculina. Y que esa visión, como es lógico, se tiene que transmitir a la escritura de alguna manera y se transmite. Y yo creo que hay escritores, hombres, que escriben literatura femenina y hay escritoras mujeres que escriben literatura masculina. Pero que hay una visión del mundo femenina y una visión del mundo masculina, yo estoy casi convencida. Incluso, fíjate, ponte a analizar si eso es así, no solo para las artes y las letras. Yo una vez me puse a pensar, ¿por qué el ajedrez, que es un deporte meramente intelectual, tiene división entre el ajedrez femenino y el ajedrez masculino? No puede ser un problema de discriminación. No, bueno, me imagino que no. Yo me imagino que no, y yo vi un documental que se pasó en Pasaje a lo Desconocido que estaba muy interesante sobre esta cuestión de los géneros, y allí se decía que el hombre, por un problema de evolución, que se dedicó siempre a la guerra, a la caza, a distintas labores, había desarrollado unas habilidades estratégicas que son diferentes a las habilidades estratégicas de las mujeres. Pero eso acabaría entonces definitivamente con el feminismo a ultranza. El hecho de reconocer que tenemos capacidades diferentes. Que no quiere decir superiores o inferiores, son diferentes, pues dije capacidades no, diferentes. El feminismo que plantea una superioridad de la mujer o el machismo que plantea una superioridad del hombre, para mí son tendencias totalmente estúpidas y que no tienen ninguna razón de ser. Yo creo en un feminismo de la diferencia y una masculinidad de la diferencia, que en el fondo no es más que una complementariedad de ambos géneros. ¿Y qué desventajas tienen las mujeres escritoras entonces? Pues siempre se han quejado de que tienen desventajas. A lo largo de la historia, quiero decir. Sus desventajas ha sido que como el pensamiento y la institución que ha auspiciado la literatura siempre ha sido masculina, pues los temas de los hombres interesan más a los hombres y los problemas de las mujeres a veces son subestimados porque piensan que son menos importantes. Esos son ya construcciones sociohistóricas que se le ha impuesto al hombre y que pobrecitos los hombres porque se han empobrecido. Sí. Y pobrecitas las mujeres también, que nada más que pensamos en temas amorosos, en telenovelas, en cosas. Pero a ti no te ha pasado, tú no has sentido la discriminación, en tu caso tú no la has sentido. Bueno, yo la he sentido. Y tú eres una muchacha joven. O sea, muy joven la sentí, y ahora yo no la siento. Al contrario, tú sabes que hay un boom también, o lo hubo hasta hace muy poco, de escritura femenina.
porque entre otras cosas las editoriales descubrieron de que las mujeres leían más que los hombres. Y entonces se exigió una literatura escrita por mujeres que estaba dirigido a que ese público compraba más y por lo tanto los libros de mujeres florecieron. Hay miles de antologías femeninas y no hay masculinas. Claro. Y al contrario, en los últimos años yo creo que ser mujer es casi una ventaja sobre ser hombre a la hora de publicar y colocarse en mercados, sobre todo esos mercados comerciales. A mí me encanta la literatura hecha por mujeres, tú lo sabes y lo he dicho muchísimas veces. Bueno, pero es que yo creo, yo la prefiero. porque fíjate, yo creo que hay escritor que es al que yo aspiro y que ojalá pudiera hacerlo un día. Creo que todavía no lo he conseguido, que yo llamo el escritor andrógino, que te escribe lo mismo una novela con una visión femenina que una masculina, y entre ellos yo te tengo a ti, porque yo creo que El infinito rumor del agua es una visión completamente femenina del mundo. Tú eres capaz ahí de apresar el universo de dos mujeres de una manera que cualquiera, si firmas con un seudónimo de mujer, se cree perfectamente que eso lo escribió una mujer. Sí, ¿cómo me gustaría haberme llamado si fuera escritora? No tengo idea. Vamos a la Marilyn antes de ganar el premio David, que es como tu gran momento. A la Marilyn, incluso antes de yo conocerte, la Marilyn niña, tú siempre, nos conocimos en la secundaria y tú eras y sigues siendo una persona muy disciplinada y sacabas muy buenas notas, eras muy buena estudiante. ¿Siempre fuiste así, también de niña? De niña era mucho más obediente. Yo incluso me vine a rebelar un poquito en la adolescencia, que fue un poquito más transgresora y ya entré en conflicto con la autoridad de mis padres para muchas cosas, pero yo siempre fui una niña muy obediente. Yo no tuve nada de niña traviesa, ni que hiciera cosas que los padres la tenían que regañar. Mis hermanas siempre me dicen, nosotros nos acordamos de ti, la niña que no quería ensuciarse la batica. Y que muchas niñas decían, vamos a subirnos a la mata. No, yo no, porque yo me ensucio mi batica. Y era sobre todo una cosa que me acompañó durante muchos años y que ya yo creo haber superado, súper susceptible, muy sensible. A mí un maestro me regañaba y los lagrimones me empezaban a correr. Y mi mamá me regañaba y yo lloraba. Era demasiado sensible. Pero eras una niña feliz, ¿te sentías feliz? Muy feliz. Yo tuve una infancia muy feliz, con un hogar muy armónico. Lo único que me hacía infeliz era mi suspicacia. Yo era muy observadora y me daba cuenta de las cosas que los adultos me querían ocultar. Por ejemplo, cuando murió mi abuelo, a mí nadie se atrevía a decírmelo porque yo lo quería mucho. Y sin embargo, yo me di cuenta de que mi abuelo había muerto por detalles que captaba aquí y allá. El luto de mi abuela. Porque no vivían con ustedes, en casa. No, ellos no vivían en la casa, pero todos los fines de semana a nosotros nos dejaban en la casa de mis abuelos para que mi papá y mi mamá pudieran tener sus momentos de soledad e intimidad. Intimidad. Tú tienes dos hermanas gemelas. Tengo dos hermanas gemelas, jimaguas, como decimos los cubanos, pero eso nada más que se dice en Cuba. Sí, jimagua es un término cubano que no sé ni de dónde salió. Una vive en Cuba, la otra vive en México. En México. ¿Y tu papá vive? Mi papá vive y vive también fuera de Cuba. Vive fuera de Cuba. Y tú has sido, bueno, yo creo que tenemos que hablar. Yo a veces digo, no le voy a preguntar a Marilyn de esto, no le voy a preguntar a la otra, porque yo tengo una rara obsesión con la relación de los hijos con los padres. Y tu mamá es un sol. Tu mamá es la alegría y la juventud. A veces yo cuando voy a tu casa tengo la impresión de que ella no es tu mamá, sino que es tu hija. Porque ahora tú estás sola, o sea, ahora no tienes pareja, y estás al cuidado y a la protección y bajo el amparo de tu mamá. Háblame de tu mamá. Bueno, mi mamá es un personaje maravilloso para mí. Si yo te dijera que es la persona más querida para mí en el mundo, que me perdonen mis hermanas, mi papá, que también los quiero mucho, pero yo creo que mi mamá es una persona muy especial para mí.
Y fíjate, yo quisiera ser como ella. Mi mamá es todo lo contrario de mí. Es directa, es poco diplomática, es simpática, Tú eres muy muy simpática, Marilyn. simpática, es una persona que siempre me ha apoyado, me ha criticado también muy duramente, pero es muy fuerte de carácter, muy valiente, siempre la han mirado mucho. Ahora ya está viejita y todas esas cualidades, bueno, se ha ido amansando, porque también era Bueno. temible, también era temible. A ella le caía mal a algún amigo mío y la cara que le ponía era horrible. Yo pasaba unas vergüenzas y novios que votó y maridos que les hizo la vida imposible. No, no, Que no. salieron huyendo. Salieron huyendo porque ella era muy fuerte y cuando no le gusta a alguien lo demuestra así, de una manera que a mí me da vergüenza. Pero sí, la relación con mi mamá para mí ha sido muy importante y en estos momentos es cierto que yo siento un poco una responsabilidad que nunca había tenido, porque ella siempre es quien me ha protegido a mí y ahora soy yo la que la debo proteger a ella. Ha habido un cambio de relación que ha sido difícil para mí, no lo creas. Y ya yo sé que no me puede apoyar como me apoyaba antes y eso me provoca cierta inseguridad en ocasiones, pero bueno, me hace crecer también. Algún día tenía que crecer. Yo he sido como una eterna niña por esa relación que he tenido con mi mamá. Y hablando de una niña susceptible, tú dices que ahora eres menos susceptible, pero la aprobación de las cosas que tú haces por parte de tu familia te es indispensable. No. Si me fuera indispensable, yo creo que no hubiera escrito por lo menos la mitad de las cosas. Se ponen muy bravos a veces, ¿verdad? porque piensan que si yo hablo de una mamá, es mi mamá, y que si yo hablo de una intimidad, ¿cómo yo voy a...? Lo que ellos piensan que es una intimidad, porque a veces no lo es, no tiene claro. nada que ver conmigo, pero como yo escribo en primera persona, todo el mundo piensa que lo que dice esa primera persona, que es el narrador, es lo que digo yo. A ver, Marilyn, yo te conozco mucho. Hay Sí. muchos elementos autobiográficos en tus novelas, por lo menos. En tus novelas hay muchos. Mujer Perjura, tu última novela, que yo se la recomiendo a los lectores, a que nos estén mirando. Ahí hay muchos elementos autobiográficos. Porque tú te ganas un premio en Perú, por ejemplo, un premio importante para ti, de los tantos premios que has ganado, ese de Perú, y hay una escritora aquí, y en la primera 10 páginas que se gana un premio en Perú. O sea, hay elementos marcadamente que la gente cualquiera puede hacer una asociación, ¿no? Ahora yo te preguntaría, Mauri, ¿eso es importante en realidad? Lo que queda, tú me conoces No, y lo que pasa es que puedes yo lo ver disfruto eso, mucho. claro, y sé que lo disfrutas mucho. Lo que queda en una obra es en realidad la obra y no importa si ese escritor se basó en elementos autobiográficos o no. A mí me complace que la gente piense que mis novelas son autobiográficas o como tú Qué has bueno. dicho, que es más exacto, que tienen elementos Elementos autobiográficos. No, pues no son autobiográficos. Porque eso quiere decir que he logrado un grado tal de verosimilitud o de credibilidad que la gente piensa que eso que está ahí es natural que me haya pasado a mí, que es muy Bueno, relacionado es que hay con cosas la ahí que no vida. te pueden haber pasado. Hay cosas que no me pueden haber pasado. Por ejemplo, ese principio de la novela que tú aludías, yo me gané un premio en Perú. Es verdad también que alguna persona me ayudó mucho con ese cuento que yo, pero es mentira que me hayan quitado el premio. Claro, entonces te lo ganaste. Porque esa persona, exacto, se me lo gané porque esa persona le puso un final. Entonces yo me gusta jugar con el lector y ponerle cosas para que caiga como en pequeñas trampitas. Y me gusta ese juego con el lector. Y esa novela precisamente la hice porque se repetía mucho. Es autobiográfico, es autobiográfico. Entonces yo decía, pero caballero, ¿qué importa? No me pregunten tanto si es autobiográfico. Léanse el libro y disfrútenlo. Pero bueno, yo en sentido general pienso que no yo, que toda la obra de arte es en alguna medida No, autobiográfica. yo te lo había comentado, porque hace un tiempo escribí un comentario de un crítico y un extraordinario novelista, por cierto, que decía que el escritor que intente algo así es una sentencia muy fuerte, ¿no?
que intente escribir solo novelas con elementos autobiográficos está destinado al fracaso, una cosa así. Yo creo que el que está destinado al fracaso es que el que no sabe escribir, el que no sabe hacer una historia verosímil, el que no sabe estremecer al lector de alguna manera. ¿Cuándo tú empezaste a escribir poemas? Imagínate, Estabas como a en- los 12 años Ya estás en secundaria con 12 ya años. estoy en secundaria. Fue en secundaria cuando empecé a escribir poemas. ¿Y te gustaban los poemas esos? ¿Los guardas, los conservas, aquellos poemas? Estaban en No. libreta seguro de matemática o algo así. Los rompí, Todo. todos, pero mi mamá tiene copias. Lo descubrí hace poco. Tiene copias, pero yo los rompí todos. Porque si dice en El Maestro y Margarita hay un personaje que dice que los manuscritos no arden, menos mal que no los quemé. Los rompí en pedazos. Pero eran poemas que realmente, a lo mejor fue un exceso de vanidad el que me hizo romperlos, porque son testimonios, Son de testimonios algo. de tu paso por el tiempo. Pero por suerte mi mamá se quedó con una ¿Y los has libretita. revisitado? ¿Le has dado una vuelta Sí, otra cómo vez? no. ¿Y te da vergüenza o sientes ternura por aquella muchachita que escribió aquellos poemas? Siento ternura. Antes me daban vergüenza, pero ya cuando llegué a una medianía de edad suficiente como para mirar el pasado con más, digamos, tolerancia, siento algo lindo. ¿Quién te estimula para que vayas a la Brigada de Hermanos Saiz, esta asociación de jóvenes creadores tan importante y que ha promocionado a lo largo del tiempo a tanto talento en Sí, todas las áreas? sí. ¿Quién te dice, Marilyn, ve ahí, tú verás, lleva tus poemas? Bueno, pues otra vez está el personaje de mi mamá. Ella cogió esa libreta, la que conserva. No fue esa libreta, me engaño. Ya yo escribía poemas un Sí, poquito ya. más elaborados y mi mamá cogió otra libreta donde estaban esos poemas y se la llevó a una amiga de ella que era vecina de un escritor fallecido y que se recuerda poco, que es Roberto Branly. Roberto Branly, ¿cómo no? Roberto Branly le dijo a mi mamá que él pensaba que ahí había un material de una persona que podía llegar a escribir bien, y entonces le dijo, pero sería bueno que ella viniera a los talleres de un grupito que se reúne aquí en la UNIAC. Se reunía en aquel momento, era brigada y era de Era la poquísimas brigada de Hermanos personas. Saiz, era muy poquita gente. Era muy poquita gente, había allí como 20 o 30 personas, y que los lea allí para ver si ella puede entrar en la brigada y también ponerse en contacto. Eso estaba en la parte, así en la unidad, que en la parte de atrás, porque Roberto Lo que tenía... es hoy la cocina. Exactamente, otra cocina que arriba creo que tenía, Roberto tenía yo lo visité varias veces ahí a Roberto Branly en Sí. tenía poemas maravillosos. por cierto. Sí. Y los llevó allí, los entregó, se los dio a Roberto, y Roberto se los dio a la brigada, o tu mamá sola fue y los entregó. No, a mí me organizaron un día para que yo leyera, como para presentarme en sociedad, ¿Quiénes ¿no? estaban ahí en el público que tú recuerdas? Algunos que son amigos tuyos Mira, todavía. había dos amigos míos, por suerte. Dos amigos míos de la primaria, que venían desde la primaria y la secundaria, el otro conmigo, que eran Norberto Codina y Alex Fleite. Ah, bueno, hoy Sí. son grandes escritores también. Había, sí, varias gente. Sí, había un grupo. Un grupo, ¿Y qué música tú escuchabas por aquella época, la época que estabas escribiendo poemas? Bueno, eso fue fundamental. Para mí, el encuentro contigo me abrió los caminos hacia ¿Verdad? Silvio, Sí. hacia Pablo, Mira tú. hacia una música que para mí era poesía. O sea, esa era la poesía que yo estaba leyendo también en aquel momento en las revistas Casa. Yo me aficioné a la revista Casa de una manera tremenda después Qué que buena descubrí a revista. César Vallejo. Qué Era buena revista. una revista que traía autores maravillosos, Juan Gelman, Roque Dalton, estaba Ernesto Cardenal, Cisneros, poetas extraordinarios. Ahora, en tu primer libro, que fue Premio David, hay un poema que se ha quedado como esos poemas emblemáticos y que yo me voy a permitir leerles. Se llama Arte Poética. Y dice: la aguja con que hilvano estas palabras la encontré en un pajar. Es su destino laborar el lienzo con la terca paciencia de quien sabe que el desastre de un hilo puede arruinar la magia del bordado. Es una aguja racional. Surce hábilmente las desgarraduras, refuerza los botones desprendidos a la camisa del amor más esperado.
armoniza la urdidumbre de una tela casi enhebrada al hilo de los años. No es una aguja de cambiar la vida, pero su trazo puede ser un mapa. Limpia y usada, la encontré en un pajar. ¿Con qué edad tú escribiste esta maravilla de poema? Porque eso es una maravilla. No sé si el poema formalmente ya yo le quitaría algunas cositas, No, pero es en un ese poema. afán perfeccionista, pero sí realmente es un poema que ha definido lo que yo pienso de la poesía y que lo sigue definiendo. Lo escribí a los 21 años y yo me acuerdo que cuando yo escribí La aguja en el pajar, se me ocurrió primero el título que el libro. Y de pronto me surgió así el poema que se convirtió en un arte poética con la inspiración. Era como un pie forzado para un repentista. Sí. La aguja en el pajar. Y salió ese poema así, que salió. Y cuando te dan ese premio, aparte de la alegría que debe haberte provocado, tú sentiste que dentro de esa alegría ya estaba la certeza, te estaban como dando el cetro diciéndote, como los caballeros de la mesa redonda, usted es caballero, ser, la espada, un lado, el otro, ya tú eres poeta. Sí, Sí, tú sentiste, ya me dieron un premio, ya eso quiere decir que yo soy poeta. lo sentí. Con una ingenuidad tremenda lo sentí. Tú siempre fuiste poeta, Marily. Pero a los 24 años tú estás haciendo periodismo. Sí. ¿Por qué llegas al periodismo? Bueno, yo llego al periodismo porque me gustaba escribir y yo creía que la única profesión que a mí me iba a estar, que me iba a permitir estar escribiendo siempre era el periodismo, porque el periodismo es para escribir. Y entonces yo no quise estudiar ninguna carrera técnica porque sentía que no iba a ser feliz ni iba a ser buena en nada de eso, y me dijeron que había una manera de estudiar periodismo que era cogiendo el curso para trabajadores. Y para eso, trabajando en un órgano de prensa, tú ibas por la noche y estudiabas la carrera. Entonces, lo primero que hice fue buscar un órgano de prensa donde trabajar. Tuve la suerte de que un amigo era jefe de personal de prensa latina y efectivamente me dio una plaza de correctora de estilo. ¿Qué tiempo estuviste? Estuve haciéndolo 3 años. Pero lo has seguido haciendo de alguna manera, porque cuando tú publicas críticas y eso en la prensa, eso es de alguna manera es hacer periodismo, ¿no? ¿O no? No, yo sigo haciendo periodismo, por supuesto, y no Siempre. solo hago periodismo de críticas, hago entrevistas y hago comentarios y hago cualquier cosa que tenga que hacer. Aunque en no el te hayas periodismo. graduado, tú te sientes periodista. Yo me siento periodista. Yo no me siento historiadora, que fue lo que finalmente estudié. Bueno, ¿qué siente Marilyn Bove? Porque si a mí me pasa una cosa como esa, yo me tiro voladores. Cuando se gana el primer premio Casa de las Américas, la primera vez que ganas Casa de las Américas. Porque hay que decir que Marilyn Bove ha ganado 2 veces el premio Casa de las Américas. Yo puedo decir con absoluta responsabilidad, y si tú quieres súmate, que el premio Casa de las Américas es uno de los premios más prestigiosos literarios que tiene el mundo, de los más honestos, de los más decentes. Yo no me imagino el premio Casa de las Américas trampeando. O sea, en realidad no me lo imagino. Eso es imposible. Es imposible. Pero tú lo has ganado 2 veces. 2 veces. Bueno, cuéntame eso, cómo es el asunto ese. ¿Tú sabes qué? Me siento y me sentí las 2 veces que me lo dieron muy contenta, eso es innegable, pero apenada. ¿Apenada? Sí, me entró como una gran timidez que de pronto yo me hubiera ganado aquel premio tan grande y yo decía, pero es que realmente yo me lo merecía, no sé, me entró un estado de confusión muy grande, me sentí muy contenta, ya te digo, pero yo volví a leer y decía, pero qué valores. Claro, cuando uno manda un premio siempre piensa que tiene alguna posibilidad de ganárselo, pero como que después me lo dieron, me entró una gran pena, y pena que me entrevistaran, y yo no sé, ese sentimiento no Sí, te lo pero sé eso fue la explicar. primera vez. ¿Y la segunda? La segunda, no. Tienes toda la razón. Te estoy hablando de la primera vez. La segunda me sentí muy bien, porque yo había mandado a un premio donde yo tenía la confianza de que yo lo iba a ganar, porque yo tenía mucha confianza en esa novela cuando la acabé de escribir, y sin embargo, para mi sorpresa, no lo gané. Pero eso
me dio una depresión tan grande. Entonces, una amiga mía me dijo, escritora también, me dijo, oye, todavía está abierto el CASA, mándalo al CASA. Y aquello me dio una alegría cuando me llamaron a decir que me lo había ganado, que creo que ha sido una de las mayores alegrías de mi vida. Tú has hecho muchas antologías, lo has hecho. Hay dos que a mí me parecen, la primera con Mirta Ñañez, nuestra gran escritora, tan querida. Estatuas de Sal, es una compilación de cuentos, ¿no? De textos de mujeres. Y ahora, más cuentos infieles por los varones. Ajá. Por los varones, las hembras y los varones. Y cuando presentaste el libro, en la Feria del Libro, salió un escritor joven y te hizo una insinuación, vamos a llamarle así, Exacto. como una insinuación, como que en la antología estaban tú la habías hecho con tus amigos escritores. Eso, ya lo estoy diciendo, eso ocurrió. La pregunta es, ¿qué fue lo que tú le respondiste en la presentación? Porque a mí me parece maravilloso lo que tú respondiste. Bueno, yo respondí que yo no tenía la culpa de que mis socios, como se decía, fueran los mejores escritores de Cuba. Y que entonces yo, imagínate, mis antologías me salían bien porque si eran de mis socios eran gente muy talentosa porque yo con gente sin talento me cuesta mucho trabajo relacionarme. Bueno, esa es una gran respuesta. Yo quería que, como todo el mundo no estaba ahí, que tú lo contaras. Pero, sin embargo, para que no pueda quedar duda sobre eso, tú eres una persona muy generosa, con tus criterios, con tus críticas, que cuidado, no se pueden confundir. El hecho de que una persona sea generosa en una crítica no se puede confundir con que la persona sea blandengue o que deje pasar las cosas por alto. Yo he leído críticas tuyas donde tú has sido, repito el término, generosa y al final has dicho, pero me parece que... Gracias, Mauri. Yo creo que eso, que la gente me quiere, sí, yo lo siento. Te adora Yo la lo gente. siento, pero esto de la literatura no tiene tanto que ver con la generosidad como con mi amor hacia la literatura. Entonces yo a veces oigo gente hablando, no, que si fulanito no sirve, y se prejuician con libros, con cosas, incluso hasta sin haberlos leído. Y yo no comprendo ese sentimiento, porque de pronto te dicen, oye, Bolaño, qué gran escritor, un escritor chileno que publica Sí. anagrama, y entonces con eso tienen una gran alegría, y sin embargo con el que está al lado suyo no la experimentan. No, yo experimento la misma alegría cuando veo un escritor bueno que me apasiona, que lo publican en España o lo publica aquí Arte y Literatura y es un escritor extranjero y desconocido. Siento esa misma alegría cuando leo un libro bueno. Entonces quiero compartirlo con los demás. O sea, no es generosidad, porque generosidad a lo mejor también sería pensar que, bueno, yo le abro un espacito. Pero es una palabra preciosa. Es una palabra muy linda y ya te digo, es verdad que soy generosa en cuanto a que no escatimo ningún elogio ni... No, y regalas tu tiempo. Y regalo mi tiempo, eso sí, regalo mi tiempo a mucha gente y trato de que sean conocidos. Y yo me he llevado muy buenas sorpresas y me he enriquecido mucho leyendo a muchos autores cubanos que no son tan conocidos y que sin embargo son muy, muy buenos. Y por lo mismo, ¿qué piensas de la literatura cubana que se escribe hoy en Cuba? ¿Qué opinión te merece? En líneas generales. En líneas generales pienso que es como todas las literaturas. Tiene autores buenos y tiene autores no muy buenos. Pienso a veces que hacemos demasiado masiva las publicaciones, o sea, para que todo el mundo se sienta contento, publicamos a veces obras que no son las mejores, sin embargo otra gente pasa mucho trabajo que son buenos, pasan mucho trabajo para publicar. No sé por qué ocurre eso, si es que a los editores les falta agresividad para buscar libros buenos y se conforman con lo que va llegando a las editoriales. Pero yo pienso que en sentido general es una buena literatura, es una literatura potente. No conozco mucho otras literaturas porque para eso, imagínate, uno tendría que tener acceso a mucha información que no tiene, información no, a mucha literatura.
Y tú sabes que hay los problemas aquí de derecho de autor, que no se puede publicar Claro, todo. claro. Por otra parte, los libros en el extranjero son caros. Tienes que buscar a alguien que te los preste y no podría hablar cómo está la literatura argentina o cómo está la mexicana, pero la que leo en Cuba me satisface bastante. Pero ¿tú crees que hay temas que los escritores de hoy escogen porque saben que puede significar un gancho en el lector? O sea, si un escritor hoy escribiera una novela con un lenguaje tan depurado, tan arriesgada como Al cielo sometido de Reinaldo, por ejemplo, Exacto. que tuvo tanto éxito en el momento en que se publicó. Sin embargo, tú te das cuenta que hoy eso a lo mejor, siendo una gran novela, esa novela, no tendría tal, porque no toca determinadas zonas de la sociedad que se convierten en una especie de cliché. ¿Tú crees que hay un cliché en la literatura que se escribe en Cuba hoy que intenta atrapar al lector a partir de esos clichés? Sí, creo que sí, pero no pienso que sea tanto para el lector, es para los mercados, que es más grave Que es todavía. más grave todavía. Porque si un defecto tenemos, yo no, pero me voy a incluir, los escritores es que pensamos poco en el lector, pensamos más en la resonancia crítica, en el mercado internacional, y el lector, ¿qué? Un poco relegado cuando es para mí el principal destinatario de lo que uno escribe, un lector. Y sí hay temas recurrentes, temas que se ve que están hechos para tocar los puntos que todo el mundo mediático explota de Cuba, a veces con muy malas intenciones. Eso lo hay, y yo creo que no hay por qué negarlo. Lo hay, pero creo que se está saliendo también un poco. Ya la literatura de los 2000 está siendo un poco diferente, está buscando otros temas. Veo mucha gente saliendo ya de esa cosa A veces pedestre, ¿no? tan pedestre, tan testimonial, a veces en el peor sentido, porque no testimonian la parte luminosa tampoco, nada más que las zonas oscuras. Sí, Yo lo digo ahí en yo tengo un amigo que dice, hablando de cine, pero yo lo podía traspolar a la literatura, que dice, todas las películas se están haciendo del túnel para el morro, nunca se hacen del túnel para Siboney. Así mismo es. Ahora, una última pregunta para ti, Marilyn, adorada, querida. ¿Hay una literatura que la puede leer cualquier persona en el mundo? Imaginemos un japonés que se enfrenta a un libro que no conoce. Puede identificar por lo que lee que está hecha por un cubano que vive donde quiera. Por un cubano. Hay una manera cubana de escribir. Sí. Sí. Porque es que tiene que ser, porque hay una manera cubana de vivir, hay una manera cubana Aunque escriban de una novela de soñar. caballería, fíjate lo que te estoy diciendo, aunque escriban una novela de caballería, ahí está el Bueno, asunto. quizás si escribieran una novela de caballería. O sea, hay una manera de organizar, yo pensaba, hay una manera de organizar el párrafo, la oración, el capítulo, que identificara este de ser cubano, o por lo menos es latino, ¿no? Pero no puede escribir como un inglés de tu manera, aunque escribieras una novela de caballería. Mauri, yo eso no me atrevo a respondértelo porque es que no lo he, no tengo elementos sólidos como para decirte esto. Yo te puedo decir que me imagino que sí, porque el habla cubana es tan singular Que se va, arre caballo, aunque sea arre, aunque sea amanece. que de alguna manera, pero por ejemplo estaba pensando en esa novela de Reinaldo que tú me decías, Al cielo sometido. Eso podríamos decir que lo escribió un cubano. Yo sí, pero ¿Tú yo conozco a piensas que Reinaldo. sí? Pero yo conozco a Reinaldo, ahí está. el Yo problema. creo que en esa cosa de ese mundo transgresor y picaresco y eso sí, pero en el lenguaje, ¿tú crees que tú podrías decir en la manera de organizar los párrafos lo que me preguntas? Bueno, la pregunta era para ti, el periodista que soy yo ahora. Y me estás terminando entrevistando tú a mí. Estamos conversando, ya se me había olvidado de que tú me estabas haciendo una entrevista. No era una entrevista, era un cariño. Gracias, Marily. Gracias a ti. Gracias por venir. Gracias por todas tus enseñanzas, por tus consejos, por la cantidad de cosas buenas y nobles que haces por los demás
y que yo puedo dar constancia que no tienen otro interés que no sea compartir, dividir amor. Gracias, mi vida, te quiero mucho Gracias a a ti, ti a tu familia, por invitarme. A Qué ver si linda no te entrevista. acusan de que estás haciendo un programa para los socios. Ah, bueno, pueden decir que este programa se podía llamar también A Mauri y sus amiguitos, para no decir amigos y sus amiguitos, que ya era un buen programa. Pero es que tú también eres amigo de gente con talento, excluyéndome a mí. No claro. digas eso. Besitos para todos, nos vemos, Bueno, mi vida, nos vemos siempre, todo mi amor para ti. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran con dos que se quieran bastar.